Tecnológico Nacional de México. Excelencia en educación tecnológica. Vamos a ver una nueva carta de control por atributos, la carta NP, número de defectuosos. ¿Cuándo vamos a utilizar este tipo de gráfico? Bueno, cuando el tamaño del subgrupo o muestra en las cartas P es constante, entonces lo más conveniente es usar la carta NP. En esta vamos a representar el número de defectos por subgrupo en lugar de la proporción. Vamos al ejemplo para ver cómo se realiza esta carta. Dice, del análisis de los datos de inspecciones y pruebas finales de un producto ensamblado se detectó a través de una estratificación y un análisis de Pareto que la causa principal por la que los artículos salen defectuosos está relacionada con los problemas de un componente en particular, el componente K12. Por lo tanto, se decide analizar más de cerca el proceso que produce tal componente. Para ello, de cada lote de componentes K12 se decide inspeccionar una muestra de N igual a 120. Los datos obtenidos en 20 lotes consecutivos se muestran en la tabla 3.2. Como N es constante, analice la cantidad de defectuosos por muestra mediante una carta NP. Aquí tenemos los datos. Voy a pasar Excel donde voy a copiar y a pegar esos datos. Ya los tengo aquí acomodados. Tenemos 20 muestras, de las cuales tenemos estos defectos. Entonces aquí, como N es constante, la cantidad de defectuosos se puede realizar con una carta de control NP. Aquí N, ya lo mencionamos hace un momento en el texto del ejemplo, es igual a 120. Aquí falta determinar el total de defectuosos. Entonces tenemos 183 defectuosos en 20 muestras, cada una de tamaño 120. Entonces en una primera muestra de 120 productos analizados, muestreados, 9 se encontraron defectuosos. En una segunda muestra, 6 de 120 se encontraron defectuosos y así sucesivamente. Entonces tenemos también como datos lotes muestreados 20 subgrupos, 20 lotes. La proporción la proporción de defectos vamos a obtener de manera análoga como la obteníamos en la carta de proporción defectuosa del gráfico P. ¿Cómo lo vamos a obtener? Con esta fórmula. Va a ser igual al total de defectos sobre el tamaño de subgrupo 120 por la proporción de defectos. Perdón, por los lotes muestreados. Es por los lotes muestreados. Es decir, por 20. Entonces tenemos esa proporción de defectos del 7.6%. Vamos
Vamos a obtener los límites de control mediante las siguientes fórmulas. Los voy a colocar por aquí. Estas son las fórmulas que vamos a emplear para obtener los límites de control superior, inferior y la línea central. Entonces, límite de control superior va a ser igual a la proporción de defectos por n. Proporción de defectos lo tengo aquí por n. Eso estará multiplicando a 3 veces la raíz a través de n por la proporción promedio por 1 menos p. Uno menos p, que p es la proporción promedio. El resultado es el siguiente. Dejo la fórmula un momento para que se note qué valores está llamando esa fórmula, qué valores estamos utilizando. Entonces el límite de control superior aquí ha quedado en 17.87. Línea central es n por la proporción 9.15. Y finalmente el límite de control inferior, más sencillo si copiamos esta fórmula, la pegamos y cambiamos este signo más por menos. Entonces el límite de control superior ha quedado de 17.87, línea central 9.15 y el límite de control inferior de 0.42. ¿Qué quiere decir esto? Que de cada 120, si excedemos este límite de 17.87, de cada 120 productos, piezas que estén muestreando, estaremos, si caemos fuera de este valor, estaríamos fuera de los límites de control, con lo cual tendríamos que establecer las respectivas medidas correctivas. Entonces aquí de cada 120 artículos, productos, piezas muestreadas, tenemos en promedio 9.15 piezas con defecto. Y tenemos establecidos estos dos límites. Claro que si se llega a pasar o a exceder por el límite inferior, pues no va a haber problema. No va a haber problema. Y si es que existe, pues ese problema va a ser mucho menos grave que, por ejemplo, si excedemos los límites por el límite superior. Nada más habría que graficar estos datos. ¿Contra qué vamos a graficar estos datos? Contra los componentes defectuosos. Entonces vamos al menú insertar. Previamente tenemos que tener seleccionadas esas 4 columnas. Gráficos recomendados. Esta de aquí parece buena. Aquí voy a omitir en este ejemplo
colocarle los títulos a cada uno de los ejes. Pero, ¿qué podemos ver aquí? Podemos ver que el subgrupo número 20, perdón, el subgrupo número 12 es representativo de que en este subgrupo ocurrió un problema. Debemos de encontrar las causas entonces que originan o que originaron que en este subgrupo en especial, el 12, las piezas defectuosas se fueran hasta 20 componentes, hasta 20 piezas de 120. Bueno, también acá tenemos un punto que está tocando muy por de cerca. Incluso la voy a hacer más grande para ver si se nota. Al punto 42 que representa nuestro límite inferior, nuestro límite de control inferior. Bueno, y aquí pues nos encontramos que en esa muestra, en ese lote, en ese subgrupo número 16, no se presentaron defectos. En primera instancia eso pudiera parecer bueno. Sin embargo, debemos de establecer y encontrar las causas que originaron que en este subgrupo en especial no se encontrara ningún defecto. Eso en primera instancia, les repito, pudiera ser considerado como bueno, pero a lo mejor se cometió o se incurrió en otro tipo de error, o a lo mejor pudiera ser que si analizamos ese subgrupo en especial pudiéramos encontrar la causa de minimizar totalmente los defectos en el resto de subgrupos. Ya sería cuestión de analizar lo que sucedió en este subgrupo. Entonces, dicho de otra forma, lo anterior que acabamos de mencionar, de manera general podemos observar que en esta carta de control, en este gráfico de control, el proceso no funcionó de manera estable porque el número de piezas defectuosas en la muestra 12, este punto de aquí, es mayor que el límite superior, mientras que en la muestra 16, que es esta otra de acá, el número de defectos es menor que el límite inferior. Entonces, hasta aquí tenemos evidencia para afirmar que el lote de fabricación 12 se presentó una causa o situación especial que normalmente no está presente en el resto de los lotes, y que en este caso empeoró la forma o la cantidad de defectos encontrada. Por otro lado, en el lote número 16 ocurrió una causa especial que mejoró el desempeño de fabricación, originando que se encontraran 0 defectos. Entonces es necesario localizar ambas causas, ya que así se estarían posibilidades de prevenir la primera, y en caso de no haber error del registro de datos en esta segunda, en este lote número 16, pues replicar esas condiciones que hicieron que no hubiesen defectos en este lote en particular. Vamos a ver cómo se resuelve este gráfico por Minitab. Voy a abrir nuevamente Minitab.
copiar y a pegar los datos. La segunda columna corresponde a componentes defectuosos. Vamos, menú estadísticas, gráficas de control, gráficas de atributos, NP, variables, aquí colocaremos los componentes defectuosos, tamaño de los subgrupos 120. Vamos a ver qué opciones tenemos. Aquí, como son tamaños constantes en los subgrupos, no hay problema. Nos va a resultar una gráfica con límites constantes. Voy a dar a aceptar, aceptar. Y tenemos la gráfica que obtuvimos anteriormente en Excel. Vemos que tenemos 2 puntos fuera de los límites de control. Aquí también Minitab nos dice que los puntos 2 y 16 están fuera de los límites de control. Vemos que el lote 12 por encima y el lote 16 por abajo del límite de control. ¿Qué más podemos mencionar sobre el análisis de este gráfico NP? Bueno, pues de cierta manera lo que mencionamos anteriormente, aquí lo más grave es sobrepasar una cantidad de defectos establecida como normal. Aquí la cantidad de defectos normal, entre comillas, ¿cuál es? 9.15 defectos de cada 120. Ahora, esos defectos tienen un cierto límite, está establecido por los límites de control, 43 y 17.87. Si estamos por debajo de este límite inferior, en teoría debería de ser bueno, porque estaríamos generando mucho menos defectos de los esperados. Por otro lado, acá, una cantidad de defectos que sobrepase el límite de control superior ya nos estará indicando que alguna causa especial está originando ese excedente de defectos que tenemos para ese subgrupo en particular. Entonces, otra vez, como lo mencionamos hace un momento, en el lote número 12 se presentó una causa o una situación especial, que normalmente no está presente en el proceso y que empeoró la forma o el proceso, originando una mayor cantidad de defectos, mientras que en el lote 16 también ocurrió una causa especial, pero que mejoró el desempeño del proceso de fabricación, originando componentes o defectos, o mejor dicho, componentes defectuosos por debajo de lo esperado. Entonces, es necesario localizar ambas causas, ya que así se estará en posibilidades
de prevenir estos errores que se originan cuando tenemos defectos por arriba de lo esperado, y si es que acá no hubo algún otro tipo de error, pues fomentar las condiciones o las circunstancias que originaron que no hubiese, o que hubiese, mejor dicho, una menor cantidad de defectos respecto a lo esperado.